Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Iraíz del Carmen Molina Tinajero, soy estudiante de la carrera de Relaciones Internacionales y hoy quiero compartir contigo una breve historia acerca del VIH en México y además algunos testimonios de personas que viven con VIH. Erradicar la pandemia del VIH es uno de los objetivos de la ONU para el 2030. Para lograr esto es importante exigir un acceso universal a los antirretrovirales necesarios para tratar el VIH, un acceso a todas las personas que viven con esta enfermedad. Se necesitan pruebas confiables de VIH accesibles para la población, pero también se necesita que se tenga un acceso a la información clara y confiable acerca de lo que es el VIH-Sida. Y de esta manera se contribuya a eliminar algunos mitos que proporcionan discriminación. De hecho, el estigma hacia esta enfermedad o hacia las personas que viven con VIH-Sida ha sido uno de los impedimentos o los obstáculos para erradicar uno de los problemas en la salud pública de todo el mundo. En 1981, el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos presentó la primera evidencia clínica de una enfermedad que un año después se reconocería como el síndrome de inmunodeficiencia adquirida o SIDA, como se lo conocen. Se habían detectado algunos pacientes, principalmente hombres homosexuales que padecían una neumonía como el sarcoma de Kaposi, que después identificarían como infecciones oportunistas. En 1983, en Estados Unidos se identificó el virus de la inmunodeficiencia humana VIH como el causante del SIDA. En ese mismo año, el 1 de marzo, se diagnosticaron los primeros 3 casos de VIH-Sida en México por el Instituto Nacional de la Nutrición Salvador Subirán. Estos pacientes decían haber tenido contacto con extranjeros de Estados Unidos. También se detectó que el SIDA, al igual que en Estados Unidos, afectaba principalmente a hombres homosexuales, quienes eran un grupo vulnerable en México, un grupo socialmente marginado. En ese entonces, los grupos religiosos consideraban el VIH como un castigo divino o un contagio divino. En muchos hospitales se les negaba la atención médica en los departamentos de urgencias por ser portadores del VIH. En 1984, en Estados Unidos, se propuso por primera vez la acidotimina como una acción directa para tratar el VIH. Mientras tanto, en México se limitaban a tratar las enfermedades como enfermedades oportunistas, sin darles un tratamiento específico. A diferencia de las personas con otras enfermedades, las personas con VIH sufrían no solamente por su enfermedad, sino también prejuicios e incluso violencia física. En 1985, por primera vez, el gobierno mexicano reconoce oficialmente la presencia del virus al registrar una cifra de 63 casos a nivel nacional. Sin embargo, la Asociación de Médicos Mexicanos reportó 85 casos. En algunos medios de comunicación se refería a este problema de salud como el mote de la peste gay. En 1988 se tenían identificados 126 casos de SIDA a nivel nacional, según la Dirección General de Epidemiología. Por otra parte, algunos padres de familia conservadores se oponían a campañas para promocionar el uso del condón, pues consideraban que se exaltaba la promiscuidad en los jóvenes, promovían la abstinencia sexual, lo cual provocó que se siguiera propagando el VIH. En 1989 se decreta el Día Mundial del SIDA para que gobiernos encaminaran esfuerzos a combatir esta enfermedad. En 1991, el AZT, el medicamento para tratar el SIDA, estuvo disponible por primera vez en México, pero su eficacia clínica era temporal y su acceso era limitado. En 1996, en el Congreso Internacional de Vancouver, médicos presentaron altos resultados de la eficacia del TAR para reducir la mortalidad en el SIDA. Entre 1990 y 1996 se reportaba que 4.8 de cada 100,000 mexicanos fallecieron por SIDA, mientras que en Estados Unidos el SIDA era la principal causa de muerte entre los adultos de entre 25 y 44 años. En 1997, gracias a activistas y asociaciones, se aprueba la compra de los fármacos antirretrovirales, pero solamente se ofrecía a los que tenían seguridad social. En este año, el 50% de las personas detectadas con VIH en México no tenían acceso al TAR, el medicamento que necesitaban. En 2003 se establece el acceso universal a los fármacos antirretrovirales en México.
En 2005, a pesar del acceso universal al TAR, la tasa de mortalidad de SIDA bajó apenas el 4.5%. En 2008 se estima que 3 de cada 1.000 mexicanos son portadores del VIH. La CNDH registra en el 2008 48 quejas por presuntas violaciones de los derechos humanos hacia personas con VIH. En 2010, de 1985 al 2010, SIDA ha detectado 30.924 personas que viven con VIH. Se estima que 220.000 personas viven con VIH en México. En 2015, en la Ciudad de México, la clínica especializada Condesa Iztapalapa se abre para otorgar atención integral a personas que viven con VIH-Sida. En 2019, ya lo más actual, debido al cambio de administración de gobierno y de políticas de austeridad, empieza a haber desabasto de antirretrovirales para las personas que viven con VIH. Y esa es una breve historia de lo que ha pasado desde que se detectó esta enfermedad hasta casi la actualidad. Como vemos, es un tema preocupante, ya que gracias al estigma, a la discriminación, al no respeto de los derechos humanos de las personas portadoras de VIH-Sida, no se les ha dado la atención correcta y muchas muertes pudieron haber sido evitadas o calidad de vida de estas personas pudo haber sido mejorada, pero no se hizo así, gracias a la falta de información, gracias a la discriminación también y la falta de acceso a la información acerca de qué es el VIH-Sida. Ahora voy a compartirles 3 testimonios acerca de personas, 3 mujeres que son portadoras del VIH-Sida y su experiencia. Les voy a contar la historia de Araceli. Ella era una chica normal, había escuchado del VIH-Sida, pero ya pensaba que eso nunca llegaría a su familia. Ella conoció al que sería su esposo, todo transcurría normal. Él tenía dudas acerca de si era portador del VIH-Sida, así que se realizó una prueba, pero salió negativo. Entonces procedieron a casarse, se embarazaron y en ese entonces ella y él descubrieron un padecimiento extraño de parte de él, de su esposo, y él se hizo las pruebas y resultó que sí era positivo, o sea que su primera prueba no había sido certera. Todo transcurría pues normal, pero ella estaba muy preocupada porque estaba embarazada, se hizo sus pruebas, ella salió negativa, pero su esposo era positivo, y ella narra acerca de que al enterarse una de sus primas de su esposo, cuando quisieron ir a visitarla, ella escondió a sus hijas de ellos, no los quiso saludar y no los quiso ver. Desde el primer momento recibieron discriminación por su misma familia. Mientras tanto, sus padres de ella y su mamá de su esposo los apoyaron. Al nacer su hija nació y le hicieron su prueba y resultó también negativo. Tanto ella como su hija fueron negativas, pero vivían con su esposo y su padre, que era portador de VIH. Con el tiempo él empezó a empeorar, narra acerca de que tuvo diarreas muy intensas que no cesaban. Él asistió, pidió ayuda en diferentes hospitales hasta que tuvo apoyo en uno de ellos y le dieron medicamento para controlar las diarreas, pero él seguía mal, bajó 7 kilos, después llegó a bajar hasta 20 kilos. Él estaba ya pues muy mal, no había recibido la atención adecuada. Asistió a un hospital donde dice que al verle en su condición, dice que los trataron como seres de otro planeta, los tuvieron en la sala de espera, él ya estaba en sus últimos días, los tuvieron en la sala de espera y al enterarse que tenía VIH no lo quisieron atender los mismos médicos. Cuando narra Araceli que en esa misma semana había habido una convención de médicos donde todos expresaban que estaban a favor de los derechos humanos de las personas portadoras de VIH, pero ella menciona que esas convenciones no son reales ya en la práctica y que los médicos no sostienen esas cosas que dicen. Bueno, no podemos generalizar, pero ella lo narra así. Ella dice que no lo atendieron, que solamente le dieron un medicamento para la diarrea, que claro que no le funcionó, y le dijeron que lo llevara a un hospital general, pero le tuvieron horas en la sala de espera, le dijeron que necesitaba una cama aislada y que ellos no tenían una cama así. Cuando tuvo acceso al hospital general, tampoco le dieron gran atención, lo pasaron a una cama aislada y le dijeron a su esposa que era cuestión de horas para que él falleciera. Pasaron alrededor de 5 horas y su esposo falleció. Vemos aquí un caso de negligencia médica por parte de estos doctores que no lo atendieron a tiempo, que los discriminaron y que ella, aún no siendo portadora, pero siendo acompañante de un portador de VIH, padeció discriminación por parte de sus familiares y también por parte de los médicos.
También les voy a contar la historia de Caro. Ella cuenta que en su niñez vivió en una de las llamadas ciudades perdidas, que eran predios muy pobres, donde vivían muchas personas. Vivía detrás del Parque de los Venados, en la colonia del Valle. Su papá se metió como soldado, su mamá no sabía trabajar, así que juntaban cartón y fierro para vender. Ella no tuvo, dice, amor de padre ni de madre. Su mamá la maltrataba mucho, tenía ella que cuidar a sus hermanos. Dice que a los 5 años fue violada por un amigo de su papá, a los 8 años fue violada por un tío y después fue violada por su mismo papá. Fue algo una infancia muy difícil para ella. No pudo estudiar. A los 15 años se enamoró y quedó embarazada, pero el chico con el que ella tenía este bebé falleció. Tristemente tuvo que juntarse con otra persona para no quedarse sola, era su salida. Pero tuvieron varios hijos, pero con el tiempo la abandonó. Después llegó otra persona de la que ella se enamoró. La trataba con cariño, vivían juntos, pero después empezó a tratarla muy mal. La trató con humillación, con golpes, pero ella se quedaba callada. Y entonces dice que fue cuando adquirió el VIH. Empezaron las diarreas, las gripas, empezó a bajar de peso. Y él ya sabía, su pareja, le dijo de esta manera, le dijo, nadie te va a querer porque estás sidosa. Así le dijo. Lo que nos lleva a pensar que su pareja ya sabía que era portador del VIH. Entonces, ella se dio cuenta al tiempo que padecía de esta enfermedad, que padecía del VIH. Y entonces se dio cuenta de que tenía dismorfia corporal, que presentaba todos los síntomas, que tenía diarreas, gripes muy fuertes, hasta que acudió al doctor, se hizo la prueba y resultó positiva. Ella, por el contrario, relata que fue alconacida y que fue muy bien tratada por las personas ahí. Le dieron la información adecuada y le apoyaron en el momento de ella recibir su diagnóstico. Dice que ella se siente muy sola, que se siente enojada consigo misma por la situación que vivió, por la humillación que aceptó vivir o que tuvo que vivir, y que ahora tenga esta enfermedad. Dice que le costó mucho trabajo decirle a sus hijos, sin embargo sus hijos le apoyaron. Que ella ahora es una persona pues relativamente feliz, que tiene a sus nietos, pero que sigue luchando consigo misma por haber contraído esta enfermedad. Sin embargo, ella asiste a grupos donde le apoyan, al grupo Ave Fénix, que dice en la Ciudad de México, y le apoyan para poder salir adelante. Casey, también una portadora de VIH-Sida, nos cuenta que ella no ha tenido acceso o no tuvo al principio de su diagnóstico acceso a tratamiento psicológico, ya que las personas a las que le asignaban eran pasantes en los hospitales que se iban en un corto tiempo. Entonces les daban un tratamiento corto a su manera, sin experiencia, sin ningún método en específico, que solo provocaba descontrol emocional en las personas portadoras del VIH. En el IMSS ni siquiera había pasantes de psicología que les atendieran. También se dio cuenta de que había discriminación en la misma área especializada en VIH. Había discriminación hacia los pacientes con VIH. Cuenta que una vez organizó una reunión donde ella preparó la comida y las personas no querían aceptar la comida que ella preparaba, y ella no se dio cuenta por qué hasta que alguien le dijo que se corrió el rumor de que ella tenía VIH. En el ámbito familiar dice que su suegra le pidió que ya vendiera su casa y que se fuera a un cuarto apartado solamente. También en un hospital, cuando fue a que le tomaran muestras de sangre, a la hora de colocarle la aguja con el catéter, dice que la enfermera, al leer su expediente, su diagnóstico, le quitó el catéter y dejó la aguja enterrada y empezó a chorrear sangre, y la sangre se caía en el piso y nadie quería recoger su sangre, ni atenderle, ni ayudarle. Entonces ha pasado mucho, pero ella ha luchado para que se evite la discriminación a las personas portadoras con VIH. Sin embargo, este es un camino que aún no está terminado, no está completamente recorrido. Yo considero personalmente que es importante tener acceso a la información para conocer qué es lo que causa esta enfermedad, cuáles son los tratamientos, tener acceso fácil o es precisamente accesible a la información
para conocer de qué se trata y evitar la discriminación hacia las personas portadoras de VIH. De esta manera, como comunidad, podemos ayudar a que esta enfermedad se erradique teniendo conocimiento de la prevención y del tratamiento que se debe de seguir. Es importante estar informados porque entre más desinformación hay, se propagan más las enfermedades y hay menos probabilidad de una buena calidad de vida para los portadores del VIH. Considero que esto es un camino que, a pesar de llevar ya varios años diagnosticada esta enfermedad, aún no se ha erradicado completamente la discriminación y aún pues falta mucho camino por recorrer de parte de los gobiernos para fomentar la información acerca de esta enfermedad, para proveer también los medicamentos adecuados y para proporcionar ayuda psicológica también y médica a las personas portadoras de VIH. Y bueno, esta es mi pequeña aportación y mi reflexión acerca del tema. Hasta luego.